Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos todos a la Casa de América dentro de nuestro ciclo temas, a esta conferencia, conversatorio del escritor boliviano Edmundo Paz Soldán, Formas de narrar la emergencia climática. Bienvenidos a todos los que están aquí presencialmente, a todos los que nos siguen por redes sociales, por streaming, a la Casa de América, esta institución creada hace 30 años con ese objetivo de acercar América Latina a España, de hacer que América Latina y España se encuentren aquí, en este magnífico Palacio de Linares. En concreto aquí ahora estamos en el Salón Bolívar, para pensar, para reflexionar también sobre el espacio iberoamericano que nos vio nacer hace ahora 30 años, que siempre reivindicamos, del que estamos tan orgullosos. Como saben los que nos siguen de forma habitual, eso lo hacemos de múltiples formas, conferencias, encuentros, seminarios, cine. Ahora mismo estamos proyectando una película colombiana también muy interesante, y por supuesto también la literatura. Quizá uno de los puntos de encuentro más importantes, más sólidos de ese vínculo iberoamericano, sin duda la literatura en español, que además es un vehículo magnífico para llegar al conjunto de toda la población que habla, que utiliza el español, sea en el continente latinoamericano, sea aquí en España, sea en otros lugares del mundo. Dentro de esa idea de acercar América Latina y España, de reflexionar sobre el vínculo iberoamericano, y en los actos de conmemoración de los 30 años de la Casa de América, es en el que se encuentra esta conferencia de Edmundo Paz Soldán, Formas de narrar la emergencia climática. Un doble objetivo con esta conferencia, con esta conversación con Edmundo. Por supuesto, su talla como uno de los grandes escritores contemporáneos en español. Creo que los que estamos aquí conocemos su obra, su ya larga, dilatada y de muchísima calidad obra literaria. Le contaba antes a Edmundo, yo tuve la ocasión de vivir unos años en Bolivia en los 90, lo descubrí allí como autor, como novelista, y pude vivir algunos de esos lugares, pasajes que él narra en alguna de sus novelas, su Cochabamba natal, esa forma de vivir en la Bolivia de los 90. Desde entonces creo que a través de diversas temáticas, a través de diversos escenarios, de diversos momentos, el mundo ha ido tocando esos grandes temas de la literatura universal de todos los tiempos. Ha sido siempre un gran colaborador de esta casa. Edmundo, bienvenido de vuelta. Hacía algún tiempo que no venías aquí. Es un lujo contar de nuevo con tu presencia. Pero además de esa referencia literaria de Edmundo Paz Soldán, por supuesto, uno de los grandes ejes temáticos de la Casa de América en su programación es siempre la emergencia climática, esta era del antropoceno en el que vivimos hoy día, cómo nos afecta a todos y cada uno de nosotros, como individuos, como ciudadanos, cómo nos afecta como sociedad, como países, cómo afecta a América Latina esta situación de emergencia climática en la que estamos. La última novela de Mundo Paz Soldán, La mirada de las plantas, es precisamente una reflexión a modo de novela sobre esos efectos del cambio climático en los seres humanos, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de relacionarnos con nosotros mismos, en la forma de relacionarnos, por supuesto, con la naturaleza. Así que, Edmundo, encantado de que estés aquí con nosotros, de que conversemos contigo sobre este tema, que, como te digo, es uno de los grandes ejes temáticos de la Casa de América. Y bienvenido siempre a esta Casa de América, que en el pasado ha sido tu casa y que por supuesto es tu casa, así como la de todos los que siempre buscamos esa conexión entre América Latina y España. Bienvenidos, les dejo con Edmundo Paz Soldán. Muchas gracias. Buenas tardes. Me voy a... No, a ver. Creo que... ¿Cuál es? Ahora sí. Ya está. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Enrique. Muchísimas gracias a Ana María por su hospitalidad. Y como bien lo has dicho, yo estaba, la primera vez que vine acá, estaba acordándome con Ana María que me invitó a dar esta charla, fue hace más de 20 años, fue en 1998, 1999, así que me alegra estar de vuelta en esta casa. He estado varias veces y me alegra ser parte de esta celebración por los 30 años de esta Casa de América tan importante para los latinoamericanos, para los hispanoamericanos y para este diálogo siempre tan fértil y renovando entre España y América Latina.
en esta serie, en la serie de temas, el desafío es sé que la presentación no dure más de media hora, así que he tratado de comprimir al máximo mis ideas. Es todo un desafío. He estado dando un seminario sobre este tema, un seminario doctoral en la universidad. Y bueno, pues de ahí viene esta conversación, así que espero que haya tiempo después para un diálogo con ustedes. Bueno, aquí voy. Se llama Formas de narrar la crisis ambiental en América Latina. Durante muchos años enseñé un cuento clásico del escritor peruano Julio Ramón Ribeiro, Los gallinazos sin plumas, en un seminario de literatura andina. En ese cuento de 1955 analizaba la dinámica abusiva del abuelo representante de los excesos del capitalismo, obsesionado en engordar a su chancho, a su cerdo, en desmedro de la salud de sus nietos. Este año me fijé obsesivamente en ese paisaje contaminado que estaba siempre ahí, el paisaje del basurero, el vertedero. ¿Cómo le dicen acá? ¿Vertedero? ¿Basurero? Donde trabajan los nietos en el cuento, buscando cosas que sacar para que el abuelo luego las venda. La descripción es impactante, ¿no? Cuando estuvieron cerca sintieron un olor nauseabundo que penetró hasta sus pulmones. Los pies se les hundían en un alto de plumas, de excrementos, de materias descompuestas o quemadas. Enterrando las manos, comenzaron la exploración. A veces, bajo un periódico amarillento, descubrían una carroña devorada a medias. Lo había mencionado antes en clase, el paisaje del vertedero, pero no había explorado a fondo sus aristas y repercusiones, concentrado más en el drama humano de los personajes. Ese paisaje, sin embargo, no estaba desconectado de las pulsiones de los excesos del abuelo. Los gallinazos sin plumas es parte de un corpus de textos latinoamericanos que la crítica argentina Gisela Jeffes llama ecocrítica urbana, caracterizados por enfocarse en una retórica de los desechos. Esto es lo que se descarta, se recicla y se conserva y que se vincula a su vez con el problema ya más general de la destrucción y preservación medioambiental. Jeffes dice acertadamente que el tema de los sujetos basura, ¿no? los seres humanos que viven cerca de los vertederos, el de las villas miseria vistas como extensiones de los vertederos, son algunas de las formas con las que el continente, Latinoamérica, ingresa a formar parte de una biopolítica global de los cuerpos en el capitalismo tardío. Por ello, la literatura que narra historias de basureros clandestinos y de seres que viven de la basura, de vertederos tóxicos por no seguir políticas industriales higiénicas, es más bien latinoamericana y clave para empezar a hacer una ecocrítica específicamente continental. Porque una vez que nos fijamos en el basurero y los residuos como centros simbólicos de la crisis ambiental, los comenzamos a ver en todas partes, en la obra de César Aira, en Rafael Pinedo, en Verónica Gerber, en Mariana Enríquez, en Cristina Rivera Garza, en Juan Cárdenas, por mencionar solamente algunos. Son muchos los críticos embarcados hoy en una relectura del canon latinoamericano a partir de la asunción de una mirada ambiental, buscando las configuraciones discursivas específicas de la forma en que se ha abordado esta problemática. Son necesarias estas nuevas lecturas de un canon no casualmente dominado por la obsesión por el paisaje, el territorio y la naturaleza. ¿De dónde sino subgéneros enteros dedicados a la novela de la selva, de la tierra, de la sequía en el Brasil, por ejemplo? La novela minera boliviana, por dar un ejemplo, tan dada a descripciones de la silicosis, esa enfermedad común en los mineros por culpa de la contaminación del aire de la mina, puede hoy, si bien siempre ha sido leída a partir de un contexto político, social, puede hoy también ser leída como una novela de la crisis ambiental. Es necesario el repaso de nuestra historia literaria para entender mejor el rol del clima en algunos textos, su propósito y posibilidades narrativas, como dice la crítica Caroline Fornoff, enfocándose en las ficciones especulativas del continente. Es lo que ella misma hace con su lectura de Las nubes, el cuento que el modernista mexicano Amado Nervo publicó en 1908. El texto comienza así: un día llegará para la tierra, dentro de muchos años, dentro de muchos siglos, en que ya no habrá nubes. Esas apariciones blancas o grises, inconsistentes y fantasmagóricas, que se sonrosan con el alba y se doran a fuego con el crepúsculo, no más, incansables peregrinas, bogarán por los aires.
los grandes océanos palpitantes que hoy ciñen o arrollan a los continentes se habrán reducido a mezquinos mediterráneos y en sus cuencas enormes, que asemejarán espantosas cicatrices, morará el hombre entre híbridas flores y faunas. Hay un lenguaje claramente modernista en las imágenes de las nubes como sonrosadas con el alba y doradas a fuego con el crepúsculo. Pero el texto de Nervo es también, ¿no?, se atreve también a imaginar nuevas formas de pensar el clima, estoy citando aquí a Caroline Fornoff, la extinción y los límites de la representación. En efecto, amado Nervo no solo nos muestra que la ansiedad ecológica no es solamente de nuestra época, sino que el cosmopolitanismo modernista era también capaz de tener la conciencia planetaria que se nos reclama hoy para poder enfrentar la emergencia climática. En el breve texto de Amado Nervo no se detecta una crítica política a los causantes de la situación, aunque sí se menciona que el ser humano es en parte responsable de la crisis, ¿no? Hay una cita aquí que dice: debido a incesantes filtraciones, el agua en las honduras de la tierra, amalgamada con otras sustancias, tendrá otras propiedades y se llamará de otro modo. Nervo es un adelantado, pues son pocos los escritores que por ese entonces podían pensar que los cambios en el medio ambiente no ocurrían solamente de manera natural. El antropoceno ya había llegado, pero no una forma de pensar antropocénica. En las últimas décadas, las ficciones del clima más sobresalientes han tenido una clara conexión con situaciones políticas o se han animado a hablar más directamente de las responsabilidades políticas. Pienso, por ejemplo, en la trilogía de la destrucción de la cultura del argentino Rafael Pinedo, cuya novela más conocida es Plop, de 2004. Como otras ficciones del periodo después de la crisis argentina del 2001, del corralito famoso, el mundo posapocalíptico de Plop puede entenderse como una respuesta a la crisis de la década neoliberal de los 90 que hace eclosión en el 2001. El autor imagina el futuro devastado a partir de los desastres del presente, años de ajuste económico y corralito. Pero eso no solo ocurre en Argentina, sino también a lo largo del continente. Los futuros distópicos que imagina la ciencia ficción latinoamericana de entre siglos apuntan a una crítica social del modelo hegemónico de desarrollo neoliberal. Vuelvo a Plop y a la basura. El gesto brillante de Pinedo es encontrado en los recicladores que deambulaban por Buenos Aires y otras ciudades del país, de Argentina, en esa época, hurgando en la basura y recolectando residuos para sobrevivir. Encontrar en ellos una metáfora de la crisis. Porque esos son los personajes de las tribus nómadas de la novela, recicladores de los restos del desastre. Plop narra un desastre medioambiental, un apocalipsis ecológico en el que la radiación cruza el aire y contamina los ríos, produce cáncer y mutaciones en los humanos. La planicie que habitan los humanos está marcada por la devastación ecológica. Y aquí cito, ¿no? Se camina por el barro entre grandes pilas de hierros, escombro, plásticos, trapos podridos y latas oxidadas. Entre las pilas de basura se encuentra de todo, la mayor parte es hierro y cemento, pero hay mucha madera también, y plástico, de todas las formas, y tela, casi siempre medio podrida, y aparatos que nadie sabe para qué son o fueron. El narrador insiste más adelante, el paisaje era siempre el mismo, barro, hierros retorcidos, cascotes, basura, algún arbusto. Se vive sobre la basura, los recursos naturales escasean tanto que la gente se pone a adorar a un árbol porque es el único que se encuentra en la región. Plop no ha visto jamás un árbol y cuando quiere dibujarlo no puede, es incapaz de imaginarlo. En la novela, la misma forma da cuenta de la precariedad, de la regresión a un mundo más básico. Las frases son cortas, hay ausencia de adjetivos. El lenguaje se transforma. El uso de eufemismos, de palabras relacionadas con la economía, como usar, todo es usar. Usar es tener sexo, he usado a alguien. Reciclar es cuando alguien muere y hay que reciclar para utilizar a la persona que ha muerto, los restos hay que reciclar. Muestran la ideología, la forma en que el sujeto económico neoliberal es internalizado. En la sociedad de consumo del capitalismo tardío en América Latina, el hombre basura, el que vive cerca de los basurales y vive de la basura, es el símbolo de la biopolítica de los cuerpos en funcionamiento. Pinedo vuelve literal esta idea. En Plop, los que no son útiles al grupo son reciclados, es decir, asesinados y partes de su cuerpo se utilizan para los sobrevivientes. Así hay una simbiosis entre el paisaje y el ser humano. Los residuos de las ciudades que alguna vez existieron están en el suelo y los humanos los coleccionan y los reciclan, pero también
el ser humano puede convertirse en residuo y ser reciclado. En las ficciones especulativas más recientes, la crisis ambiental puede llevarnos a diferentes lugares. En el cuento Como una cabeza enloquecida vacía de contenido, el argentino Patricio Prón se pasea por el antropoceno y muestra las múltiples conexiones de la basura con otros artefactos a lo largo de milenios. En La Compañía, la mexicana Verónica Gerber crea una ficción geológica que aborda el tema de la violencia de la contaminación en un pueblo mexicano y, como en Prón, el tiempo profundo del periodo extractivista. Los textos de Gerber y Prón nos sitúan ante el debate de cómo escribir sobre la crisis ambiental y el antropoceno. Surgirán luego, como en el caso de Gerber y Prón, nuevas formas narrativas que intenten atrapar nuestra nueva relación con el planeta, una nueva relación con configuraciones de espacio-tiempo multipolar que incluyan otras eras geológicas. El cuento de Prón es fascinante por la forma en que descentra el sujeto humano de la narrativa y utiliza una escala geológica para narrar el cuento. Ficción cósmica lo llama la crítica Graciela Esperanza, que intenta un realismo o materialismo de nuevo cuño y cuya inversión de la cadena de metamorfosis dota a la estructura de espesor cosmopolítico. Ficción con un narrador hiperolímpico, superior incluso al omnisciente del siglo XIX, que nos legó el siglo XIX, pues es capaz de atreverse a narrar el mundo antes de la aparición del ser humano y convertir a una cosa inanimada en el centro de la narración. En el primer fragmento, dos pájaros, dos albatros, viven en la mancha de basura del Atlántico, y cito, una balsa de desechos plásticos, esta famosa mancha de basura del Atlántico, una balsa de desechos plásticos de varios cientos de kilómetros cuadrados de extensión y una densidad de aproximadamente 200.000 fragmentos de basura flotante por metro cuadrado. Una vez más, la basura es el centro simbólico del texto, aunque esta vez en un lugar del océano, como para subrayar las intenciones planetarias de Prón, ya no conectadas a un país. Estamos lejos de los gallinazos sin plumas y su especificidad limeña. El cuento de Prón narra la historia de un objeto, una peluca, y su viaje a través de múltiples vicisitudes desde antes de que fuera una peluca, a partir de la materia orgánica que sirvió para constituirla, hasta cuando ya ha dejado de serla y es parte de la isla de basura en el Atlántico. Los albatros picotean distintos desechos de la sociedad industrial, así comienza el cuento, el filtro de una aspiradora, una llanta, hasta que de pronto uno se atraganta con algo y termina por soltar una hebra finísima, estoy citando, que sale de su pico en un amasijo de pelos plásticos a los que hay enredados conchillas y jugos gástricos, ¿no? Un residuo de la peluca está en la mancha de basura del Atlántico. Esa hebra es lo único que queda de la peluca. Después, el cuento retrocede en el tiempo, en las escenas siguientes, hasta encontrarse con diferentes dueños de la película, ¿no? Va rastreando a los diferentes dueños de la peluca. Primero una drogadicta llamada Lisa, semanas antes de que el albatros se encontrara con la hebra. Luego el yonki que se la regaló y el momento en que se encontró con ella en un contenedor de papel. Luego la mujer que la botó al contenedor. Luego su madre, que también la recogió de un contenedor, luego una actriz porno, luego el hombre que compró la peluca para que la usara la actriz porno, para lo que luego nos encontramos con un montón de bolsas plásticas, varias medias de mujer y un suéter que han sido convertidos en una peluca mediante el tratamiento del poliacrilonitrilo que contenían. Prón escoge seguir el hilo narrativo a uno solo de todos los materiales con que ha sido hecha la peluca, el suéter sintético. Retrocedemos en el tiempo hasta llegar a un derivado del petróleo, a la extracción de ese petróleo y 50 millones de años atrás, en el Eoceno inicial, al fondo anóxico de la Tierra, cito, es decir, desprovisto de oxígeno y por lo tanto susceptible de que todo lo que caiga en él se convierta en petróleo. Habrá también, en el cierre del cuento, un Hyracotherium, este pequeño caballo, ese pequeñito, un pequeño caballo del Eoceno inicial con la facultad de recordar a Empédocles y preguntarse si el mundo comienza con él. Así comienzan las transformaciones, las metamorfosis. Prón narra la dificultad de contar una historia de tiempo profundo, una contaminación geológica convertida en violencia lenta a través de los años y los milenios.
El desafío consiste en enfrentar dos temporalidades. Una humana, la de los personajes que conocemos al principio del cuento, y otra no humana, en la que incluso la misma idea de evento o hecho es puesta en duda, los hechos, porque el proceso por el cual la materia orgánica, que es parte de la formación del petróleo, se transforma en inorgánica, ese proceso es muy largo y es muy difícil de ser narrado. Distintos personajes aparecen en el relato, pero como el tiempo los devora de inmediato, como muchas cosas han ocurrido incluso antes de que ellos salgan a escena, que es parte fundamental de la emergencia climática que estamos viviendo, simplemente no tienen forma de darle sentido a lo que ocurre. El cuento de Pron indica que a la hora de narrar a escala geológica, las armas tradicionales del cuento realista no funcionan. Se trata de una paradoja. Cuando los seres humanos se convierten en fuerzas geológicas impersonales, que es lo que somos ahora, el individuo pierde la capacidad de afectar el curso del relato. A medida que las ideas sobre la devastación ambiental a través de la violencia lenta y la escala geológica necesaria para narrar la emergencia climática se vuelvan más familiares y relevantes, los escritores deberán extremar recursos para estar a la altura del desafío narrativo. La ficción, como lo muestra el cuento de Pron, es suficientemente elástica para jugar con la escala planetaria de los acontecimientos, pero aún así le cuesta incorporar al relato los procesos geológicos que deben ser narrados tomando en cuenta el tiempo profundo en el que transcurren. Verónica Gerber es otra escritora que se enfrenta al desastre ambiental a escala geológica y haciendo uso del tiempo profundo y la violencia lenta. Sus estrategias son diferentes a las de Pron, pero también cuestionan las formas tradicionales de narrar y sugieren que es necesario también cambiar los paradigmas de escritura heredados en buena parte del siglo XIX. En La compañía, un libro objeto, un libro con muchas fotografías, Gerber nos ofrece diferentes acercamientos a la contaminación de un pueblo mexicano por parte de una mina de mercurio. La primera parte es una reescritura de El huésped, el cuento más conocido de Amparo Dávila, la escritora mexicana Amparo Dávila, cuya antología de cuentos acaba de ser reeditada por Páginas de Espuma. La segunda es un intento de narrar la historia de la mina de mercurio a través de materiales científicos y académicos, mapas, fotografías y testimonios e incluso un relato. Ambas partes están relacionadas entre sí, ¿no? Por un lado está el texto literario que reescribe el cuento de Amparo Dávila y por otro lado está esta otra sección con fotografías y textos estadísticos y datos científicos. Se puede leer La compañía como una historia de horror gótico sobre la forma en que los elementos contaminantes de una mina se apoderan de un pueblo mexicano a lo largo de varias décadas y de cómo esa insidiosa apropiación es el capítulo contemporáneo del largo periodo extractivista del capitalismo en América Latina. Gerber utiliza varios materiales y estrategias narrativas para llevar a cabo su proyecto. En la primera parte de su libro, no es casual que ella haya decidido intervenir y apropiarse de un cuento gótico como El huésped. La apropiación parece sencilla, ¿no? Se trata de sustituir a nombres como El huésped y Guadalupe en el cuento por compañía y máquina, cambiar el tiempo verbal del texto a futuro y la voz narrativa a segunda persona. Junto a las fotos en blanco y negro de la mina, el pueblo y los escombros que dan cuenta del desastre allí ocurrido, el efecto que logra Gerber es el de contarnos la historia de una invasión doméstica. Entonces, de pronto puedes leer esto, ¿no? De aquí dijo, nunca olvidarás el día en que vino a vivir contigo. Tu marido traerá a la compañía al regreso de un viaje. No podrás reprimir un grito de horror cuando veas a la compañía por primera vez. Será lúgubre, siniestra. La compañía es completamente inofensiva, dirá tu marido con marcada indiferencia. Te acostumbrarás. La carga metafórica de palabras como la compañía se apodera del texto de manera efectiva. El texto original ambiguo de Dávila, en el que nunca sabemos de qué huésped invasor de la casa se trata, despliega aquí una de sus posibilidades, ¿no? La compañía es, ¿no?, un hiperobjeto, esa cosa que se distribuye masivamente en tiempo y espacio en relación con los humanos e involucra una temporalidad radicalmente distinta de las temporalidades
a escala humana a la que estamos acostumbrados. El cambio climático es un hiperobjeto, está con nosotros, nos acompaña, está con nosotros todo el tiempo. El hiperobjeto es viscoso, se pega a nosotros y no nos podemos desprender de él como cualquier material radiactivo. La contaminación, material radiactivo, socava seriamente la noción de un allá lejos, como dice Timothy Morton. Fuera de la vista ya no es fuera de la percepción, porque si uno los entierra en la montaña Yucca, sabe que se filtrarán en la napa subterránea. ¿Y dónde estará esa montaña en 24.000 años? No pienso en lo que dice Verónica Gerber, ¿no? el mercurio que dejó esta compañía en la mina va a estar ahí por los siglos de los siglos. Ese lugar ya está contaminado, ha contaminado a los pueblos vecinos que utilizaban, sacaban agua del lugar, llevaban bidones donde se había cargado el mercurio, sin que nadie supiera que, nadie tenía información de cuánto tiempo podía quedarse el mercurio en esa zona. Esta historia tiene una segunda parte en la compañía en la que nos enteramos de qué trata el hiperobjeto. A través de casi 100 fragmentos, Gerber nos cuenta la historia de la mina y las repercusiones de la contaminación en el pueblo. A veces los fragmentos son pura información científica, otras la narradora nos da detalles del relato, como que entre 1935 y 1936 se descubrió el afloramiento que dio origen a la explotación de la mina de mercurio, y que la noticia de que el yacimiento era un rico filón de cinabrio con alto contenido de mercurio se esparció rápidamente por la región. Gerber nos cuenta las subidas y bajadas de la mina de acuerdo al precio del mercurio en el mercado internacional. De a poco menciona noticias inquietantes como el suicidio de un minero o el hecho de que algunos muestran síntomas de intoxicación con mercurio. El fragmento 41 es breve. El mercurio se queda en el ambiente biodisponible, produce falla renal y locura cuando es muy grande la intoxicación. Hay un momento en el que te llega a provocar daños mentales. Para los años 80 se menciona, y ahí cito, que la mina cerró definitivamente porque hubo denuncias del sector salud. Un día las personas del pueblo empezaron a tener cefaleas, niños y adultos, y aparte de los dolores de cabeza, sangraban por la nariz. En el fragmento 85, la narradora cuenta, decían que en las minas de Nuevo Mercurio había duendes verdes chiquitos. Me atreví a preguntarle un par de veces a mi tío y me respondía con miedo. No me acuerdo, decía, yo creo que ellos ya estaban muy intoxicados y empezaron a ver cosas. Curioso como una imagen de un cuento gótico, los duendes, de un cuento fantástico, aquí está siendo producida por la contaminación ambiental. Gerber incluye otros detalles que completan el panorama. Por un lado están los rumores de la presencia de desechos nucleares en Nuevo Mercurio, que así se llama la región. Por otro, las menciones a que en el lugar han caído con frecuencia meteoritos. Así, entre la radiación nuclear y la presencia de material extraterrestre en el ambiente, se sugiere que son varias las posibles formas que puede tomar la contaminación de un lugar. Pero Gerber también apunta a un enemigo más familiar relacionado con la forma en que los gobiernos del continente, sean de derecha o izquierda, han promovido el extractivismo como modelo central de su proyecto de desarrollo. Aquí curiosamente hay una cita en el texto, ¿no? que ella cita en inglés, por eso la he dejado, pero básicamente de un historiador norteamericano que habla justamente de la forma en que el neoextractivismo, lo que estaba ocurriendo en esta mina en México, era más que nada un capítulo de una larga historia de extractivismo en el continente. El texto indica que después de la contaminación, se encontró durante la inspección tambos con bifenilos policlorados, BPC, compuestos producidos por Monsanto que al ser liberados causan efectos adversos inmediatos o retardados en el ambiente por bioacumulación o efectos tóxicos. Investigaciones más recientes han concluido que los BPC son cancerígenos, ¿no? Han sido prohibidos en Estados Unidos, por ejemplo. Debido a la falta de leyes ambientales, la empresa utiliza BPC en los hornos de retorta, pues es mucho más barato que el diésel. Los pobladores del lugar que no sabían que el BPC era un poderoso elemento tóxico, lo utilizaron también para las cercas y techos de sus casas. Solo a principios de este siglo, después de muchas enfermedades y muertes, se llevaron a cabo acciones de contención
de la contaminación en el pueblo. Pese a ello, la exposición de la comunidad a los BPC continúa y se ha vuelto crónica. La compañía es un relato sobre el neoextractivismo como la cara más visible del antropoceno en América Latina. Herbert no solamente está interesado en mostrarnos los hechos en torno a la mina de mercurio y la contaminación de San José Nuevo Mercurio a lo largo de 70 años. También señala que ese es un capítulo de una violencia lenta que puede ampliarse a muchos siglos atrás. Además, ni siquiera las acciones para frenar la contaminación del BPC son del todo efectivas. Seguiremos viviendo durante mucho tiempo el desenlace de esta historia. Herbert sugiere que para contarla ya no es suficiente el relato con personajes y situaciones dramáticas. La narración se abre a elementos visuales, especula sobre otras opciones, muestra una notable cantidad de datos científicos necesarios para que se entienda lo ocurrido. Si el escritor suele esconder en su narrativa los resultados de su investigación y convertirlos en acción dramática, Herbert indica que quizás para relatos de este tipo sobre la crisis ambiental sea necesario ampliar el panorama y mostrar la ciencia que apuntala la historia. Los personajes no disminuyen, no desaparecen, pero en estas historias disminuyen de tamaño. El mal, después de todo, afecta a toda una comunidad y un continente. Ficciones, ya voy terminando, me quedan un par de párrafos. Ficciones del antropoceno, ambientalistas o climáticas, como las de Prohn y Herbert, desestabilizan la agencia del ser humano y lo muestran pequeñísimo en la larga escala geológica, o restringido e impotente ante las cosas extraordinarias que ocurren cuando el medio ambiente es afectado. Es como si el tiempo ordinario en el que suceden los dramas entre humanos estuviera en desajuste con el tiempo geológico de la emergencia climática. Al final, pareciera como si ser testigo fuera el único papel ético posible para los personajes de estas ficciones, pues en la mayor parte de los casos o son víctimas de una violencia que no saben que está ocurriendo en su comunidad o no tienen la perspectiva de larga escala para enterarse de qué va el desastre. Es notable el descentramiento de los seres humanos en estas narrativas y la forma en que el paisaje, estático en tantos cuentos y novelas, adquiere vida y un rol fundamental en Prohn y Herbert. Estos escritores nos hacen prestarle atención al mundo de una manera minuciosa. Y aquí termino acá. En un texto reciente, el escritor colombiano Juan Cárdenas advertía de la necesidad de que en un momento como este, después de tanta narrativa distópica y esa sensación de lenta cancelación de futuro producida, entre otras cosas, por la pandemia que estamos viviendo todavía, lo necesario para el escritor de hoy, latinoamericano de hoy, sea ayudar a imaginar futuros posibles y construir utopías, entendiendo la utopía no como ese espacio paradisíaco donde todos volveremos a ser felices, sino como, y cito, esta basura, nuevamente basura, la metáfora de la basura, en pleno proceso creativo de descomposición química, este tiradero de formas que ya no pueden aspirar a una forma original y que por eso mismo no les queda más remedio que lanzarse al futuro, ser la forma de lo porvenir. En medio de estos escombros tendremos que aprender a cultivar placeres futuros al alcance de todos. Quizás esa utopía esté al alcance de nosotros, escritores que creemos en la capacidad de la ficción para dar cuenta de los inmensos desafíos de la emergencia climática y la crisis ambiental. Muchas gracias. Y creo que tenemos tiempo, ¿no? Para si tienen preguntas, comentarios, cualquier cosa. La última parte que ha comentado de que existen muchas distopías y pocas utopías es justo lo que más me ha llamado la atención, porque durante toda la charla no ha presentado ningún ejemplo de un futuro posible un poquito esperanzador, ¿no? Entonces, a lo mejor en otras épocas, cuando había novelas como Un mundo feliz o 1984, que nos pueden parecer aterradoras, pero al menos presentaban una especie de utopía, pero aquí veo que no las tenemos. Quería saber si eso también hay alguna corriente ecopositiva. Sí, de hecho yo creo que ese es uno de los desafíos ahora y también con la pandemia, ¿no? El hecho de que en los últimos 20 años, y me incluyo yo también, los últimos 20 años en la narrativa latinoamericana ha habido sobre todo un énfasis en
en esta mirada entre distópica y apocalíptica a la situación, como tener esa sensación de que no hay salidas, de que se trata de un futuro bastante complicado. Y por un lado, digamos, a mí me ha parecido positivo que haya escritores que muestren la dimensión del problema, pero también es cierto que llega un punto en que, y ese es el punto en el que yo, otros escritores, nos encontramos ahora, es decir, ¿cómo hacemos para, ¿no? Justamente más aún con la pandemia, cómo hacemos, ahora que hemos vivido en esta especie de tiempo lento en el que parece que todo se ha congelado y ha sido cada vez más difícil pensar incluso en el, cuando digo futuro no digo dentro de 5 años, sino cómo podía ser planes de a 2 semanas o una semana cuando todo se cancelaba, cuando literalmente todo se cancelaba, todo se confinaba, todo se encerraba. Y ese creo que es el desafío. O sea, pienso que, por ejemplo, la gran crisis del industrialismo, del mundo industrial en la Inglaterra del siglo XIX, a mediados del siglo XIX, fueron las que provocaron utopías, un poco, por un lado, por ejemplo, la cuestión de los falansterios y formas de crear nuevas comunidades. Y me parece que estamos en este momento en que tenemos que pensar, como dice al final Juan Cárdenas, quizás no estas utopías de sociedades perfectas, pero quizás unas utopías más a la medida de lo que puede ser alcanzable para nosotros, para reinventarnos como individuos y también reinventar nuestras sociedades. Pero así, si me apuras, si me dices, dame 5 ejemplos de textos, no te puedo decir, y justamente creo que va a ser el desafío de los próximos años para las nuevas generaciones, ¿no? Sí, hola. Justamente hoy, en esto que siempre te ofrecen en el teléfono, como estamos con la posibilidad de un ataque nuclear, leía un artículo que decía que las zonas que van a sobrevivir van a ser las zonas de los trópicos y que bastaría con raspar el suelo 6 centímetros, una cosa para cultivar tal cosa. Me parecía todo tan absurdo, pero bueno, yo lo que decía él, yo estoy haciendo seguimiento a todo esto del desarrollo, porque soy economista y le hago seguimiento a todo lo que está pasando. Y sí, yo creo que hay esperanzas, ¿eh? O sea, van a salir nuevas cosas. Lo hemos visto en la pandemia. Cada vez se va concentrando más la riqueza. Y yo creo que los excluidos van a buscar soluciones y van a buscar soluciones ecológicas, de supervivencia, porque va a haber un montón de gente excluida que va a tener que organizarse, ¿no? Entonces la literatura también tendrá que mirar eso como una posibilidad y me imagino que sacarán algo. No, sin duda, yo creo que uno va captando las tendencias en el ambiente. Un poco lo que hacen los escritores es proyectar modelos de sociedades futuras a partir hay un diálogo constante entre el presente que uno vive y lo que uno puede captar hacia dónde puede ir nuestra sociedad. Y obviamente de pronto aparece alguna obra que nos puede servir de modelo o de guía, ¿no? Y yo creo que en eso estamos, y yo también, por eso te quería terminar así este texto. Yo soy de los más esperanzados, a pesar de todas estas cosas que leo y que me gusta leer. Sí me interesa también encontrar soluciones o salidas para la crisis en la que estamos, ¿no? Y que creo que también son proyectos a nivel colectivo los que hay que pensarlos, ¿no?